Bienvenidos todos a un nuevo episodio del Lado Oscuro de los Proyectos. Soy Lucía Hernández, anfitriona de este podcast, y hoy estamos reunidos para un nuevo episodio. ITCert está auspiciando este episodio y los invito a visitar su web para revisar la amplia oferta en cursos y certificaciones que pueden aprovechar para ampliar sus conocimientos. Pueden ingresar a www.itcert.cl. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse al correo info@itcert.cl o escribir al WhatsApp, ¿cierto? Más 569-7701-6533, y la oferta de capacitación es tanto para América Latina como España. Hoy día vamos a conversar, ¿cierto?, de los desafíos que nos toca enfrentar en los proyectos y cómo vamos aprendiendo de ellos. Y en esta ocasión el viaje lo vamos a realizar con Juan Riquelme, quien nos va a compartir su experiencia como jefe de proyecto con múltiples focos y cómo se enamoró de la agilidad. Juan es ingeniero informático, tiene más de 30 años desarrollando productos de software y liderando procesos de transformación, tanto como Scrum Master y como jefe de proyectos. Conoce ambos lados de la fuerza. Bienvenido, Juan, ¿cómo está ahí? Hola, ¿cómo estás, Lucía? Gracias por esta invitación. Muy contento de estar participando por acá. Gracias, Juan, a ti también por darte el espacio y por atreverte a compartir tu experiencia. Sí, pues, haciendo los crossover ahí con todos los podcast amigos. Así es, porque hemos sido compañeros de travesía en este viaje de creación de podcast. Me parece. Juan, cuéntame, vamos a hablar de algo que nos ha pasado mucho, ¿cierto? Que es liderar proyectos, pero quizás con muchos focos a la vez. Y eso en el fondo a todos nos ha pasado y nos hemos sentido agobiados, qué sé yo, la priorización es relevante, etcétera. Cuéntanos tu experiencia y cómo llegaste de ese mundo a la agilidad. Ya. Yo viví como todo ese tema de ser jefe de proyecto, de tener varios proyectos asignados y la complejidad de que a veces esos proyectos son como de temáticas distintas. O sea, como que uno podría decir, ya, si tenéis varios, por último, tienen temas en común, como que podríais como hacer economías de escala, por decirlo de alguna manera, y el esfuerzo que inviertes en un tema te sirve para el otro porque están de alguna manera conectados. Yo creo que me tocó algo bien complejo, porque yo venía del mundo del soporte, cuando me tocó así mi trabajo de jefe de proyecto más intenso. Yo lideraba equipos de soporte y me fui del mundo del soporte porque ya estaba un poco aburrido de este trabajo de emergencia todo el tiempo, de tener que estar apagando incendios. Dije, ya voy a Bombero. volver al mundo del desarrollo de software. Ya llevaba, yo creo que alrededor de 5 años ya trabajando como en este otro mundo que está más por el lado de la infraestructura y de la operación TI que del desarrollo. Y bueno, me tocó que en esta empresa donde llegué estaban pasando a producción un módulo muy importante de una aplicación que estaban desarrollando ahí mismo. Y tenían problemas con los servidores. Entonces todos me dijeron, oye Juan, yo sé que tú ya no querís trabajar en soporte, pero estamos un poco complicados con esto. ¿Te molestaría que nos pudiera ayudar? Yo no creo que dure más de 2 semanas. Y esa fue como la gran mentira porque estuve como 4 años haciendo eso. Y entonces, aparte de tener este rol de jefe de proyecto, yo veía toda la parte como de infraestructura de estos servidores, por el lado de desarrollo y de QA, porque había un área de operaciones TI que veía toda la parte de producción. Entonces, aparte del tema de los proyectos, yo tenía que definir los protocolos de paso a producción, tenía que preocuparme de generar scripts para los desarrolladores para que pudieran hacer despliegues de manera más rápida. Entonces era como, yo creo que debo haber tenido como 6, 7 roles distintos en ese momento. Y todos eran muy distintos. Entonces, uno puede hacer esto más complicado aún. Y más complicado aún es cuando las jefaturas no te hacen las bajadas de las prioridades. De qué cosa es más prioritaria que otra. Y tú vas donde tu jefe y le dices, ¿sabes que estoy como haciendo agua con esto? Tengo muchos temas que atender, los puedo atender, pero me urge saber a quién atiendo primero, porque claro, yo estoy viendo que todas estas cosas, para cada cliente interno
es urgente, pero para el macro, ordénamelo. Yo le decía, ordénamelo en filita india, como se dice. Y me decían, es que todo es importante. Y yo le decía, pero es que si todo es importante, nada es importante, ¿cachai? Entonces, como que, no, es que no te lo puedo ordenar. Dije, ya, ok, entonces voy a tener que aplicar un criterio mío. Y el criterio, como no tengo ninguna herramienta extra, es orden de llegada. Entonces yo decía, ok, voy a entender esto por orden de llegada, pero acá hay gente enojada, porque las cosas no salen fluidamente, porque, oye, es que estoy esperando hace un montón de tiempo que esto esté listo. Entonces yo empecé como a preguntarme cómo hago para balancear este trabajo, porque era como entre tener un montón de reuniones, entre tener algunos roles como de arquitectura, estos roles de infraestructura, lo de la jefatura de proyecto, la comunicación con TI, el preocuparme de los pasos a producción. Era como que yo terminaba el día agotado, pero en buen chileno yo decía, no he pelado una papa. O sea, como si tú me preguntas, además, oye, pero ¿qué porcentaje de avance llevas de esto? Ni siquiera tenía esa visibilidad, porque era tan poco el avance y el monstruo que había que atender era tan grande que yo no tenía esa claridad. Entonces, pasaba mucho que es como, no, mira, hay que hacer esto. ¿Cuánto te demoráis en eso? Y uno decía, no, 3 días. 3 semanas después todavía estoy con el tema. Y es porque no tenéis visibilidad completa de todo lo que tienes que hacer. Entonces yo cuando estuve trabajando como líder de ingenieros de soporte, mi problemática ahí era aportar valor, porque como soporte normalmente éramos bomberos, estábamos apagando incendios, pero yo decía, ya, pero necesitamos aportarle valor a estos clientes, porque a los clientes, ya, ok, te pueden agradecer que les solucionen un incidente, sobre todo si lo resuelves rápido. Básicamente están perdiendo plata y tú llegáis como que ya ordenáis todo y dejáis todo operando de nuevo. Pero eso vuelve a pasar una semana después y vuelve a pasar a la siguiente semana. Entonces, claro, ya después de ser el ángel y el héroe que llega a arreglar, ya es alguien que no quieren ver, porque ¿cómo no puede ser de forma ordenada? Y muchas veces tampoco era un problema que fuera la causa el equipo de soporte. Habían situaciones que tenían que ver con los clientes que no seguían las recomendaciones o que de frente de repente no tenían plata para implementar las soluciones que le estábamos dando. Entonces yo por ahí, que estoy hablando de haber sido como el año 2011, empecé a escuchar algo, alguien me dijo Scrum. Por esa época estábamos todos leyendo el PMBOK, pero alguien dijo, oye, Scrum. Y ¿qué es eso de Scrum? Y ya en esa época yo ya estaba yendo a algunos meetups. Tenía esta plataforma y una empresa que era como de gente conocida mía, Continuum, hizo un meetup por esos años. Y dije, voy a ir a ver de qué se trata esta cosa. Y como que me llamó la atención, dije, oye, esto está interesante. Pero por esa época no había como un grupo o una comunidad. Yo creo que Chile Ágil existía, pero para mí Chile Ágil nunca lo había escuchado. Y bueno, como que avancé poco con el tema, pero sí lo que logré hacer es como implementar un tablero Kanban, que nos permitió tener visibilidad del trabajo que estábamos haciendo. Porque trabajábamos con, yo creo que debo haber tenido como unos 10 ingenieros de soporte a cargo. Algunos veían servidores de aplicaciones, algunos veían IBM, otros veían WebLogic, otros veían bases de datos. Entonces era como, ya, pero ¿en qué está cada uno? ¿Cómo puedo distribuir mejor los turnos? ¿Cómo puedo distribuir la carga del trabajo para no reventar a alguien en particular? Y eso me sirvió un montón. Entonces yo como que lo dejé guardadito, dije, esto está interesante, pero después me cambié de pega, me fui a trabajar acá. Al principio era muy intenso todo lo que tenía que ver con la parte de darle soporte a la aplicación que estaban pasando, pero ya después como que empecé a interactuar más con los equipos de desarrollo y resultó ser que un día escuché que mi jefe hablaba con un proveedor y escuché Scrum. Fue lo único que escuché. Entonces esperé a que terminaran de conversar y terminaron, me fui derecho a su oficina. Hoy dije, ¿van a implementar Scrum? Sí, acabamos de hablar con el pro, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en eso, ¿cachai? Entonces como que me metí otro rol más, otro sombrero para todos los sombreros que tenía, y ahí empecé a trabajar con equipo. Entonces ahí yo empecé a ver como
un poco la ganancia que había en implementar este marco de trabajo, que para mi gusto es un marco bien simple, es como son poquitas reglas, Ujú. pero como lo que logramos, porque al principio obviamente hubo un poco de caos, que es como lo que pasa Sí. siempre que adoptas una forma de trabajo distinta, independiente de cómo lo hayas estado haciendo antes, cuando adoptas, luego de que lo empiezas a implementar, va a haber una caída en la productividad. No Ujú. vas a obtener los resultados Sí. esperados inmediatamente, porque tenés que pasar como por una curva de aprendizaje y al principio hay una caída en la productividad porque le estamos cambiando la manera de trabajar. Ya no recuerdo cuánto nos tomó pasar esa curva, pero llegó un minuto en que yo dije, wow, no, el producto no está terminado. Era un producto que llevaba mucho tiempo, estaba atrasado. Cuando yo llegué, ya estaba atrasadísimo, se había Ya. perdido el capital político, ¿cachai? Entonces, como Mm. empezamos a tener control. Y era como, alguien nos preguntaba, oye, la funcionalidad tanto que el otro día conversamos, ¿cuándo podría estar en producción? Entonces era como, a ver, espérate, mira, está en este sprint. Este equipo termina la próxima semana, el paso a producción debería ser unos 2 o 3 días después de que terminemos. Entonces, eso antes era imposible. No tenías No esa tenían ese claridad. control. Ujú. Entonces, llegamos a tener, no recuerdo cuántos equipos eran, pero eran varios equipos. Llevamos a tener pasos a producción todas las semanas, de uno u otro equipo. Y Ujú. había un ritmo de trabajo bastante interesante, se disminuyó mucho la tasa de errores que se nos pasaban a producción. También estuve metido en el armado del área de Cuba en eso, sí, hice de todo. Entonces, como que yo dije, acá hay formas distintas de trabajar. Y cuando me pasó esto de que no tenía claras las prioridades y de que tenía que trabajar con varias cosas al mismo tiempo, empecé a explorar también cómo podía organizar mis tareas y por ese entonces se me Mm. apareció la técnica de Pomodoro. Ya. Y ¿Puedes explicarla por si yo la conozco, pero si las personas que nos están escuchando no la conocen, para que también... la técnica Pomodoro es ideal para la gente que tiene que hacer multitasking obligado o por gusto. Ujú. Se llama Pomodoro porque lo toma el nombre de estos relojitos que se ocupan en cocina que tienen forma de tomate. Entonces uno le pone 5 minutos y no sé, pone a cocinar algo y a los 5 minutos suena una alarma y uno lo saca. Entonces la técnica Pomodoro en su forma más conocida y la más simple es trabajar en bloques de 25 minutos. Ujú. Pero acá viene lo interesante porque uno no tiene que hacer Ya. trampa. Porque uno dice, ya, voy a trabajar un bloque de 25 minutos, entonces uno esconde el teléfono o lo apaga el correo, interrumpe Claro. toda la, o sea, avisa, oye, no me interrumpan, voy a estar trabajando en esto 25 minutos. Entonces la idea es lograr trabajo muy concentrado, podríamos hablar tal vez de trabajo profundo en un tema, en una Ujú. tarea, ¿ya? Y a los 25 minutos hay una pausa de 5 minutos. Uno se toma un descanso de 5 minutos, que tampoco es para mirar el correo. No sé, puedes ir al baño, puedes prepararte un café, puedes mirar por la ventana, pero la idea es que sea descanso real. Y después tomas otro bloque de 5 minutos y vuelves a repetir lo mismo. Una tarea, 25 minutos. ¿Cuáles son las sutilezas? Si la tarea es muy grande, tal vez en 25 minutos no la alcanzaste a terminar. El próximo bloque podrías tomar la misma tarea o podrías tomar otra. Y Ujú. bueno, y lo aconsejable siempre es como si tienes tareas grandes, trata de subdividirla en tareas pequeñas que puedan romperse en un bloque. Divide y Ya, vencerás, como... claro. ¿Cuál es la gracia de esto? Que, no sé, el avance general Ujú. no parece tan como apetitoso, sí, pero al final del día, en vez de decir no he pelado ni una papa, uno dice, peleé una papa, pero la peleé bien peladita. Y uno tiene Ujú. claridad del avance que tuvo en el día y bueno, todos sabemos que eso genera dopamina y eso es muy bueno para poder seguir trabajando. Todo lo Ujú. contrario, cuando no tienes claridad, cuando no terminas nada. Entonces, Claro. esa técnica me ayudó a lidiar con ese problema en particular. Pero además, como todas estas técnicas como, si las podríamos llamar poco tradicionales, me hicieron como empezar a mirar para otro lado. Para decir, Ujú. esta forma de trabajar en proyecto en realidad no es válida. Y yo creo que tiene que ver un poco como
como pensar a las personas como recursos, que yo creo que eso es lo peor que Recursos Humanos hizo por la gente. Porque es como, ya, tengo este proyecto, te lo voy a asignar a ti. Ah, pero tengo este otro proyecto, también te lo voy a asignar. Y tengo este otro proyecto. Ya, pero no te preocupes, porque tú un 30% del día estás en esto, un 20% del día estás en esto y el otro 50% del día estás en esto. Pues, cosa que en realidad nunca pasa. ¿Por qué? Porque, por una parte, las necesidades y las urgencias cambian y puede ser necesario que hoy día solo atiendas una cosa porque hay un incendio, pero ese tiempo es muy difícil que después lo puedas recuperar. Y por otro lado, los cambios de contexto son caros. De hecho, Sí. no tengo la estadística a mano, pero hay una estadística que dice que si tú estás trabajando en 3 cosas al mismo tiempo, la pérdida de productividad que tienes por el cambio de contexto es alrededor de un 40%. Entonces, igual es notable. Yo creo que una manera fácil de entenderlo es como los desarrolladores de software. Todos los que alguna vez han programado o han desarrollado software saben que cuando les dicen, oye Juan, ¿podí venir a una reunión? Es lo peor. Porque tú llevabas ahí un ritmo, ibas codificando, ¿cachai? Estabas súper bien, tenías tu audífono, estabas escuchando música, te interrumpen, te vas a la reunión, después vuelves. Creo que hay estudios que dicen que tu cerebro demora como 20 minutos en volver a conectarse con la tarea que estabas haciendo antes. Y lo peor aún es que ni siquiera probablemente vas a alcanzar el mismo nivel de productividad que tenías antes. Como te Claro. cortaron la inspiración, y bueno, los que han visto un poco este tema del flujo, que es algo que le pasa a los deportistas, que les pasa a los programadores. Yo hubo una época que corría harto y me pasó también a mí, que es como que llega un minuto en que uno ya no siente el esfuerzo. Cuando estás corriendo, cuando pasáis como un umbral, tus piernas se mueven solas. Y también me pasó programando un par de oportunidades de estar programando y que de repente así como que pestañeé y habían pasado 3 horas o 2 horas y entras en un estado de flujo que tiene mucho que ver con estar haciendo trabajo profundo. Pero cuando tienes interrupciones, cuando tienes que dividir tu tiempo, no logras tener ese trabajo profundo. Mi, mi Ahí, pareja, mi pareja es guía Montessori. ya. Y con los niños hay un tema de que necesitan 3 horas para poder lograr un trabajo como real. Si tú Ah, los mira. dejas Ya. trabajando 1 hora y después le dicen, no, que mejor vayan a jugar al patio, los interrumpe y nunca logran hacer ese trabajo intenso. Es más o menos lo mismo con nosotros. Para poder hacer trabajo profundo, no es como que tú te sientes y trabajes media hora. Necesitas tener una ventana de alrededor de 3 horas para lograr algo. Entonces, cuando te Sí. dividen el tiempo en tantas tareas, claro, tú logras resolver tareas, pero en realidad no logras hacer este trabajo profundo en donde entras en ese estado de flujo. No, de acuerdo contigo. Como, o sea, es lamentable en ese sentido porque yo creo que todos hemos de alguna manera pasado en que a uno le ha tocado trabajar así y que uno también ha asignado así. Claro, Lo único claro. que sí, porque a veces es inevitable, ¿cierto? A poder hacerlo no siempre se puede salir de eso, pero lo único que, o sea, que sí, yo me acuerdo eh, que cuando estaba trabajando como PMO, me acuerdo en Transbank, así hace mucho tiempo atrás, lo que hacíamos en el fondo como PMO era que le pedíamos, me acuerdo, a los jefes de área y todo, que se asignaban a sus equipos, ¿cierto? A los proyectos, los asignaran a un 80%. Había un 20% en el fondo que no era necesario que asignaras, porque en el fondo, hay que ser sincero, tú en el fondo no estás el 100% del tiempo trabajando. Tú estás, también te tomas vacaciones, llegas, pides permiso para hacer cosas, ¿cierto? Que pasan, qué sé yo, horas de capacitación, lees correo, la reunión del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nunca puedes, en verdad nunca estás al 100% en un proyecto. Es súper complejo, o en varios proyectos, pero es súper complejo considerar que alguien está al 100. Claro. Eso es como una cosa. Y la otra, aprovechando que estáis hablando de la técnica Pomodoro, hay un libro que se llama Make Time, Hacer Tiempo,
y es súper bueno, está en español y en inglés, a pesar de que el título está en inglés también, eh, donde en el fondo te ayudan de alguna manera a concentrarte. Y primero, un poco sacar todas estas piscinas de distracción que uno pueda tener en el celular, etcétera. Cómo priorizar, cuánto tiempo destinar, ¿cierto?, a las tareas o a los proyectos, da lo mismo como quieras. Y algo que me gusta mucho de de ese libro también es que tú priorizas, pero priorizas todo. No priorizas solo tu trabajo, sino que priorizas, en el fondo, priorizas tu vida, priorizas tu día con tu vida. Que puede ser que un día a lo mejor la prioridad va a ser, no sé, voy a inventar, ir al acto de colegio de tus hijos, ¿cachai? Porque en verdad es lo que es importante para ti ese día. Como otro día va a ser la prioridad trabajar en un proyecto en específico, pero siempre habla de escoger pocas cosas, como de enfocarte, ojalá en una prioridad, en el fondo, o sea, por bloque de tiempo, como tú dices, sí. O en el día pueden ser un poco más de prioridades, pero en el fondo, ojalá que siempre tomes una prioridad en el día y el resto lo dediques para ver correos, qué sé yo, las reuniones, etcétera. Pero si te vayas a dedicar una hora a tu prioridad, a lo que es de verdad tu prioridad, así como, ya, pero una sola. O sea, dedica una hora a lo que es tu prioridad. Eso también es como, ese libro es muy bueno, es muy práctico, que te hace que aprovecho de pasar el dato de recomendarlo también, que va No sé. como complemento al Pomodoro, en ese sentido. Claro, yo por esa época estuve como investigando arte, también descubrí el GTD, el Getting Things Done, creo ¿Ya? que David Allen se llama él, que también, que es como un libro que no es muy ameno de leer, debo decirlo, Ujú. pero que hay harta sabiduría y hartas técnicas que uno puede rescatar de ahí. Ahora, lo otro que he aprendido con el tiempo también, que uno tampoco necesita casarse con una metodología de trabajo y seguirla al pie de la letra, uno puede combinar pedacitos de una y de otra para hacer este tipo de cosas. Y Getting Things Done, Ujú. una, hay dos cosas que a mí me gustaban harto. Tiene una técnica que se llama la técnica de los 2 minutos. Que, ¿Ya? ¿Cuál bueno, es esa? No. David Allen parte diciéndote que como parte del caos que tú tienes con manejar muchas cosas, muchas tareas por hacer, es que las tienes todas dando vuelta en tu cabeza. ¿Cachai? Ujú, Entonces, ujú, es como una cosa media amorfa, ¿cachai? Que te puede causar angustia, que te puede causar ansiedad, ¿cachai? Entonces, lo primero que él te dice, vacía tu cabeza de todas esas tareas y escríbela, o ya sea en el computador o en un cuaderno. Incluso yo soy medio partidario de escribir en un cuaderno porque hay algo en el ejercicio de escribir que es como, que tiene como algunas cosas de aprendizaje interesantes. Y vacías esa lista. Entonces ya ujú, como que te sacáis una carga de encima cuando tienes la lista y lo que te pide él es que hagas una planificación semanal, que ujú. ordenes ¿Ya? todas esas cosas, que las priorices y mientras las vas ordenando, que evites la tentación de hacer la tarea al tiro. Te pide, Ya. concéntrate y planifícalo. Salvo que haya alguna tarea que te tome menos de 2 minutos o dos Ya. minutos o menos, que es como También lo dice tengo que Mike, llamar a así mi papá como, para avisarle tal cosa. Entonces, como sí, que tú llegáis, avisarle a mi papá, ya, listo, llamáis y la matáis al tiro y la esa tarea. matáis. ¿Cachai? Pero el resto la organizas para días, organizas la semana. Y te recomienda que eso lo hagas, por ejemplo, lo puedes hacer el día viernes a última hora, lo puedes hacer el domingo a última hora, o tal vez el lunes a primera hora de la mañana Temprano. antes de Ujú. partir, ¿ya? Pero además, tienes tú esta planificación que es semanal, y tú vas viendo esa planificación con algunas técnicas que él enseña, de ir como tachando cosas. Ujú. Revísala al final del día. Deja una media hora al final de cada día de la jornada laboral para chequear cómo te fue, cuánto lograste de lo que te habías propuesto y reorganizar de acuerdo a cómo estuviste para el día de mañana. Ujú. Entonces tienes como esta media hora que puede ser incluso menos, pero yo creo que con media hora alcanza y sobra un poco. Eh, Tienes como ese chequeo, esa retroalimentación diaria. Ujú. Entonces vas manteniendo la semana ordenada. Yo en algún momento logré hacer eso porque el trabajo que tenía se prestaba para eso. Después como que hubo otros trabajos en que ya no necesitaba tanto estas herramientas, pero yo creo que son herramientas muy, muy prácticas y que ayudan Mm. mucho cuando uno tiene múltiples funciones o tiene muchas cosas a cargo. Porque no Oh, da, comprendo. no te da la cabeza para manejar tantas cosas. Como,
Como No, eso pues que no, dicen, sí, yo hago sí. multitarea, no, la multitarea no se puede, ¿cachai? Ni siquiera Creo que los el computadores, multitasking ni pasó de siquiera los, moda. claro, es como cuando dicen, no, las mujeres pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. No, tampoco, si el cerebro es igual en ese sentido. Y, y claro, tiene esta cosa de hacer multitarea. Yo hago una actividad, hay un ejercicio que es bien interesante, que es Ya. para probar como método pull y push, que cuando el método push es cuando a ti te pasan el trabajo. Como Ujú. la típica caricatura del caballero que está en el escritorio y le van llenando con papeles arriba, ¿cachai? Y está el método pull, que es como de las cajeras que atienden en algún lugar, que ellas llaman cuando están disponibles, ¿cachai? Y el ejercicio es básicamente cargar a alguien con muchas tareas paralelas sin priorización. Es como tienes que atenderlos a todos, todos son importantes y tienes que darle el mismo trato a cada uno porque todos son igualmente importantes. El, entonces, cuando tú preguntas en esta actividad, ¿qué creen ustedes que es más efectivo o más rápido de trabajar? ¿Trabajar en varias cosas al mismo tiempo o trabajar una, terminarla y partir con la siguiente? Normalmente la respuesta mayoritaria es trabajar muchas cosas al mismo tiempo, como que existe esta idea de que si yo hago varias cosas avanzo más rápido. Pero el ejercicio muestra que es abismal la diferencia entre trabajar monotarea y multitarea. Es como 2500% más efectivo trabajar monotarea que multitarea. Yo he hecho esta actividad. Lynn también ha mostrado eso, Claro, ¿cachai? claro. En ese contexto yo hago esa actividad, cuando quiero mostrar un poco cómo trabajar en Kanban, cómo trabajar en Lean, incluso con Scrum. Ujú, Y eh, es una diferencia abismal, ya uno entiende ahí, cuando uno ve ese ejercicio, ahí uno entiende eso que te mencionaba hace un rato, que ¿cuánto te demoráis en esto? No, yo me demoro creo que 3 días, y te demoráis más de 3 semanas. Y a veces no termináis lo que estoy haciendo. Entonces, como tú decís, ¿cómo me puede haber equivocado tanto en estimar cuánto me tomaba realizar esta tarea? Y es por eso, porque estás trabajando con más de una cosa a la vez. ujú, sí. Es como tremendo, es como súper contraintuitivo. Ni siquiera los computadores pueden hacer paralelismo completo. Pues si de repente, claro, tú podéis tener varios procesadores y tiras tareas en paralelo, pero hay dependencias. Yo no puedo hacer Ujú, esta tarea si esta no está terminada. Por lo tanto, ese flujo ya no es paralelo. ¿Te fijas? Entonces, ujú. como nosotros tampoco lo podemos hacer. No, queda clarísimo, Juan. Entiendo cuál este desafío que te tocó y cómo lo empezaste a abordar, ¿cierto? Como cuando conociste la agilidad y empezaste a incorporar ciertas técnicas y ejercicios, ¿cierto? Como para ayudarte a sentirte mejor al final del día. Claro, Y, claro. pero cuéntame, ponte tú en este proceso, ¿qué errores, ponte tú, en qué cosas te equivocaste o qué harías distinto en el fondo, o que ya incluso a lo mejor ya incorporaste ese aprendizaje y ya lo haces distinto, pero alguien que a lo mejor está escuchándonos y tiene muchas cosas que hacer y dice, voy a aplicar Pomodoro, voy a aplicar, qué sé yo, ¿en qué te equivocaste? Como que le pudierais Yo contar a alguien. ¿Mm? creo, yo creo que, o sea, no sé si llamarlo una equivocación porque en Ya, realidad yo ignoraba muchas de las cosas que menciono ahora. ya. Yo ignoraba, por ejemplo, estas caídas de la productividad cuando cambias de contexto. Como que también tenía esta idea de que ya, ok, tengo 4 cosas por hacer, divido el día, media jornada, media mañana en esto, el resto de la mañana en esto otro, media tarde en esto, el resto de la tarde. Como que suena lógico, como que suena muy, de mucha lógica, pero en realidad en la práctica no ocurre. Y además que, Ujú, mira, los últimos roles que he tenido, como que yo he manejado bastante mi agenda. Entonces, puedo bloquear espacios para hacer trabajo focalizado, ujú, pero mucha gente, sobre todo en los niveles más operativos, los que están ejecutando, no manejan la agenda. A ellos les ponen las reuniones. ujú, Entonces, sí. es típico que los desarrolladores se quejan cuando tienen que ir a una reunión porque pierden tiempo para desarrollar lo que estaban haciendo. Aunque esa reunión uno dice, ya, pero es que esta reunión es parte del trabajo, pero no era algo que estaba planificado. Entonces, yo creo que hay harto de eso. Uno cae en estos esquemas porque primero
no determina completamente lo que ocurre en su trabajo. Hay muchas cosas No, que hay ocurren, y claro, que no, es que hay jefes, hay ¿cachai? tanto de eso, sí, sí. Sí, de hecho yo como que en algún minuto, cuando estaba trabajando en esta sobrecarga de proyectos o de, más que de proyectos, era como múltiples roles, que es un poco Ujú. lo que le pasa a los jefes de proyectos, porque yo como que tenía un proyecto, pero además un montón de otras responsabilidades que no tenían nada que ver con ese proyecto. Eh, Como que yo dije en algún minuto, ok, no puedo lidiar con la falta de organización de mi jefe, porque ya Ujú. conversé con él y no funciona. Él tenía otros problemas también, tampoco voy a decir que es que, no, lo que pasa es que esta persona no tenía dar para el no, no, él tenía otros problemas más grandes y estaba muy complicado. Pero, pero yo en un minuto dije, no, ¿sabéis qué? Ok, no puedo hacer nada con lo que ocurre con mi jefe, entonces yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté bajo mi control para mejorar esto y tener yo el mejor desempeño que pueda tener en estas condiciones. Entonces yo creo que tal vez eso es como un punto de quiebre, como hacerte Ujú. cargo, porque claro, yo estaba en un minuto en que era como conversar a la hora del almuerzo con un amigo y me quejaba, me quejaba, me quejaba, pero Ya. en algún punto uno dice ya, ok, pero ¿qué podía hacer con esto? Mira, puedo hacer esto, hazlo. ¿Cachai? Y entonces me ayudó mucho el como sacar la cabeza, por decir, debajo del agua y mirar para el Ujú. lado, a ver que Sí. ya, en este ámbito, así como estoy trabajando yo y como trabaja esta organización, no encuentro las herramientas que necesito. Ya, pero no deben ser las únicas herramientas, deben haber otras cosas. Y ahí es donde yo digo que la agilidad me ayudó, porque si bien tú dices Pomodoro y todas estas técnicas, no vienen necesariamente de la agilidad, pero No, yo ya venía con un cambio de switch chiquitito. en Ujú. buscar herramientas por otros lados. Entonces, yo como tal vez lo que podría decir es que en realidad no lo podía haber hecho si no lo conocía. Era como haber Sí. encontrado estas cosas antes, ¿cachai? Ujú. O por otra parte, yo siempre he sido alguien que está leyendo, me mantengo al día, ¿cachai? Ya. Participo en meetups desde mucho, yo creo que como desde 2009 o 2010 que yo he ido a meetups. Entonces, como que siempre estoy como mirando, a ver, ya, oh, esto está Ujú. interesante, esto me parece otra manera de hacer las cosas que yo estoy haciendo. Y eso yo algo que daría como consejo, como, porque a veces da como lata, mucha gente es como que yo voy a mi trabajo, entro a tal hora, salgo a tal hora y de ahí el día es mío. Pero yo pienso es que a mí me gusta lo que hago y el trabajo Ujú. es parte de mi vida. Entonces, si hay algo interesante en fuera de horario de trabajo, ya sea un sábado, ya sea un día de las 7 hasta Sí, las pues. 9, yo voy. Sí, a veces se me pasó la mano y estaba como muy reventado porque pasaba metido en mi tabs y llegaba tarde a mi casa y como que también uno tiene vida familiar. Antes tal vez era tenía un poco más de tiempo, pero yo creo que hay que estar investigando, leer harto y Ujú. si no tienen tiempo para leer, no sé, contraten el plan de Escuchar audio, podcast. escuchar podcast, exactamente, que es una de las razones por la que yo también estoy haciendo mi podcast y creo que tú también. Leer audiolibros. También. Yo, o sea, mucha gente tiene mascotas y saca a pasear a los perros. En vez de estar mirando Instagram mientras Ujú. pasea el perro, te pones los audífonos y vas escuchando un podcast. Yo a veces salgo a caminar y me pongo, no sé, una caminata de 20 minutos, alcanzo a escuchar un capítulo de un libro. Entonces, como esas cosas te dan como estos insights, de como esos chispazos de, oh, esto me gustó. ¿Quién escribió esto? Tal persona. Y meterte a redes, buscar si tiene otros libros, buscar si tiene cuenta en X, si hay alguien conocido que la sigue. Entonces, yo un poco lo que recomendaría es como eso, que sí, yo lo he hecho desde hace muchos años, pero puede ser que en algunos tiempos sea más flojo para eso. Hoy en día Ujú. como que de todas esas actividades, estoy participando harto en algunas comunidades, te sirve para hacer networking
Y te sirve para conocer gente interesante, porque uno También. normalmente cree que lo que uno está haciendo lo hacen todo igual. Y no, es muy distinto. Yo cuando trabajaba en soporte, como ingeniero de soporte, yo veía productos como servidores de aplicaciones, eh, estos temas de integración, MQ, productos IBM. Ujú. Y yo iba a distintos clientes por los mismos productos. Y los problemas que tenían en cada organización eran distintos. Me imagino. Entonces, Ujú. uno, ahí es como el ejemplo, sí, es el mismo producto, sirve para lo mismo, pero acá lo usan de manera distinta porque acá la cultura es distinta. Entonces, lo que tú haces y la manera como lo haces no necesariamente es la manera óptima, ni tampoco es la manera como lo hacen todos. Entonces, como igual es bueno nutrirse, de repente ir a un meetup organizado incluso por la competencia, vaya a mirar Ujú. y te dais cuenta y tomáis ideas, y siempre Meetup es una plataforma de gente dispuesta a ayudar. Todo el Sí, mundo quiere ayudar. sí. No, no, yo creo que sí, que tenéis mucha razón como de siempre estar leyendo, escuchando, conociendo gente, más que a lo mejor gente interesante, como a lo mejor distinto, incluso Claro, como distintas miradas, de repente, no sé, uno puede ser a lo mejor de repente muy cuadrado, muy ingenieril, porque siempre están como en ese mismo ambiente, ¿cierto? Y todo, pero de repente uno puede conversar, no sé, con un profesor, un abogado, no tengo idea, con un artesano, no sé, y puedes tener distintas perspectivas en el fondo de las cosas. Eh, Eso te abre mucho la mente. Concuerdo contigo, Juan. Y te quería preguntar ahora, como en relación a la comunicación con el equipo, ¿cómo era la comunicación con tu equipo cuando, cuando estabas con Multirol versus cuando has estado trabajando con agilidad? Si nos puedes hacer un poco como el paralelo a lo mejor de cómo ya. fueron. Yo, yo creo que acá la palabra es jerarquía. Porque yo cuando ¿Ya? trabajé anteriormente, incluso antes de estar metido en agilidad con equipos de soporte, es como es especial. La gente de soporte es muy distinta a la gente de desarrollo de software. La gente de Ujú. desarrollo de software es más bien retraída, ¿cachai? Es gente que tiene un mundo interior muy rico, pero que no comparten mucho con sus compañeros. Son como más piolas, por decir. Pero los ingenieros de soporte, y yo creo que tiene que ver con la adrenalina que uno vive, es mucho para afuera. Son buenos para salir a ¿Ya? carretear, les gusta salir a tomar cerveza con los amigos, a pub, a bailar, ¿cachai? Es como, o sea, más de alguna vez me tocó atender un incidente cuando estábamos tomando cerveza. Esto que no lo ¿Ya? sepa nadie, No vamos a decir para qué pero cliente, así que no hay claro, problema. claro, pero lo hicimos bien, lo hicimos bien. Pero es como son perfiles muy distintos. Entonces, los equipos de soporte son muy horizontales. Tú como ¿Ya? líder eres uno de ellos. De hecho, a mí creo que hasta muy al final en este proceso, yo hacía turno también. Yo también tenía turno. También estaba, bueno, cuando era líder me llamaban prácticamente todos los días porque si había un problema con cualquiera me llamaban a mí. Pero también me tocaba trasnochar, también me tocaba pedir apoyo. Ujú. Entonces, como todo era muy horizontal. Y yo al principio como que pensaba que esto era como liderazgo vikingo, creo que lo hablé contigo antes, que es como que el ingeniero más fuerte es el líder del equipo, pero no es así. Y es como muy interesante, me gustaba mucho la dinámica que había en esos equipos. Era un trabajo a veces un poco desgastante, pero en general como dinámicas de equipo me gustaba mucho lo que pasaba. Pero cuando pasé de nuevo a trabajar como en organizaciones con esta estructura de jefes de proyecto, primero el rol dice jefe. Tú no eres Ujú. jefe de nada, ¿cachai? Estás ahí a cargo de un proyecto o de más de un proyecto, pero el rol dice jefe. Entonces tu equipo ya te mira para arriba, no te mira como un igual. Hay una jerarquía entre medio. Y, y me tocó también que esta organización donde tuve estos múltiples roles era muy jerarquizada. Entonces, como que yo logré meterme igual con los equipos de desarrollo, logré tener una confianza, logré que fuéramos muy horizontales,
pero eso era al interior del equipo nomás. Para afuera había una jerarquía que estaba mucho, y yo creo que eso fue una de las cosas que me conquistó cuando yo leí el manifiesto ágil y empecé a ver cómo trabajaban los equipos ágiles, que es horizontal. No hay, Ujú. de hecho, cuando tú tienes un rol de facilitador, como yendo a Scrum con el Scrum Master, una de tus tareas es preocuparte de que todos participen, de que nadie se quede sin aportar una idea, porque de repente tenéis, como dije, desarrolladores de software suelen ser retraídos. Entonces, Ujú. muchas veces pasa que el más retraído de todos no habla en la reunión. Pero Ujú. tú tienes que estar atento porque, no sé, cuando alguien dijo algo, como que movió una ceja. Entonces ya, algo no le gustó, ya. Entonces tú tenés que buscar de alguna manera de que esa persona, sin sentirse presionada, dé su opinión. Digo, Ujú. a ver, pero tú, Juan, ¿qué opinas de esto? ¿Tienes algo que comentar? ¿Cachai? Porque a veces en esa opinión que se calla hay una visión que es importante. Ujú. Yo creo que ese nivel de confianza no se logra tan fácil en una estructura tan jerarquizada. Eh, Ya. yo creo que viví el nirvana de la confianza en un equipo. Que me Ya, pasó, ¿por qué? me pasó una vez bueno, estábamos en una daily y le tocaba, ya habíamos pasado y de repente pasa uno de los desarrolladores en un backend y como que se demora un poco en hablar, se ríe un poco, pero dice, ya, yo tengo que decir que ayer no hice nada. Entonces como, no sé, pues no hice nada, yo dije, bueno, le pasó algo, tuvo algún problema con un familiar o se sentía mal. Y la verdad es que ayer lanzaban un raid de Call of Duty que yo lo estaba esperando hace mucho tiempo y estuve jugando todo el día. Y fue como primero fue como un balde de agua fría, así como alguien Ujú. comentando a todo el equipo de que no hizo nada porque estuvo jugando todo el día. Pero después esa fue como mi impresión así como de balde de agua fría. Pero después dije, oye, esto está súper interesante porque hemos llegado a un nivel de confianza, porque además había un contexto. Yo conozco a mi Ya. equipo, sé que mi equipo responde a las responsabilidades, ¿cachai? Sé que mi equipo, si alguien tiene algún inconveniente y tiene que salir, él va a recuperar el tiempo, porque además es trabajo remoto, trabajamos por objetivos, trabajamos con una metodología ágil. En realidad, a mí me da lo mismo a la hora que tú trabajes. ¿Cachai? Tenemos un compromiso, tenemos que llegar a fin de sprint con estos objetivos, y eso es lo que a mí me importa. Y yo sabía que él, Ujú. habiendo, entre comillas, perdido un día porque estuvo jugando, yo sabía que él lo iba a recuperar. Entonces, cuando él dice eso, yo le di las gracias, gracias por comentar esto, ¿cachai? Porque es como te dije, es un voto de confianza muy grande. Le dices entre comillas, tus jefes que estuviste jugando ayer. Eso yo no lo soñaría en un entorno jerárquico como el de una compañía, ¿cachai? Con jefaturas de proyecto y todo eso. Ujú. Tal vez, tal vez estoy equivocado, tal vez alguien tenga una experiencia distinta, pero yo por lo menos, comparando con mis experiencias anteriores, yo creo que eso hubiese sido que el jefe hubiese llamado después de la reunión y de alguna manera lo hubiese retado, ¿cachai? Pero acá lo que pasó fue que efectivamente al otro día ya estaba al día con todo lo que tenía que hacer, digamos. Pero había un Claro. entorno de confianza, ¿cachai? Había un entorno de confianza en que yo dije, ya, o sea, bacán, me comentó esto, lo agradezco por el lado de la confianza, pero no estoy preocupado porque no lleguemos, porque yo sé que él, habiendo dicho esto y habiendo hecho lo que hizo, va a recuperar el tiempo, ¿cachai? Claro, porque había un entorno de confianza, era un equipo que tú conocías, en el fondo, que yo creo que eso, en el fondo, si uno no cuenta como el contexto de lo que estáis contando, Claro, en el fondo, es súper importante, en el fondo, como considerar que estaba como ese capital político con el equipo, por decirlo de alguna manera. claro, claro. Como, sí. Es que Oye, además, o sea, yo encuentro que el valor más importante para poder colaborar y para poder tener un trabajo de equipo, incluso pensando en tu norte de tener un equipo de alto rendimiento, ¿cachai? Y un equipo que aporte valor, es la confianza. Si tú no es tienes la la base. confianza,
Claro, si no, tú no tienes la confianza, no vaya a llegar a ninguna parte. Entonces, como por eso yo digo que este era como el nirvana de la confianza, ¿no? La Ujú. verdad no se Sí, me sí. ocurre otro ejemplo en donde uno dijera, oh, o sea, te estoy contando a ti que, que no trabajé nada ayer porque quise jugar. No, claro. O sea, pasa en el mundo tradicional, también pasa en el fondo lo que tú estás contando, porque tiene que ver en el fondo, que es como lo que a mí me gusta siempre comentar, con el mindset ágil, que es independiente que trabajes en un framework o con un marco de trabajo, ¿cierto? Ágil, sino que tienes cierta mentalidad, considera ciertos valores relevantes. Que de alguna manera te ayudan a generar ese flow, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Como, eh, oye, Juan, te quería hacer otra pregunta, y ahí ahora como, en tu opinión, ¿por qué fracasan los proyectos? Da lo mismo con qué marco de trabajo puedes hacer referencia, a lo mejor porque crees que pueden fracasar con un marco u otro, pero en el fondo, ¿por qué tú crees que fracasan? Mira, yo O de lo que he generan podido, decepción, ¿ya? Que puede no ser fracaso, lo que pero he genera podido decepción. como pesquisar, así como en mi experiencia, esto yo creo que es multifactorial, pero así como dando algunos como ejemplos de las cosas que he podido, yo creo que las personas en general suelen anteponer sus deseos de cómo quieren que ocurran las cosas a cosas como más realistas, a como poder, no sé, ponte, llevemos un caso a un estudiante de colegio que Ya, se quiere sacar un 7 en la prueba, pero que no ha estudiado y cree que estudiando una hora va a sacar igual el 7, ¿cachai? Como no es realista eso, no va a pasar, salvo que seas como un estudiante muy avanzado, ¿cachai? Que te cuestan nada las cosas, pero si tú soy un estudiante promedio, si estudias una hora, no te vas a sacar un 7, ¿cachai? Yo, yo recuerdo un caso de una de las empresas donde trabajé, donde estábamos en todo el proceso de adopción de agilidad. Y ya, ya estábamos saliendo como del área de sistemas, porque un problema que hubo allá es que partió por el área de sistemas, que era un área de sistemas grande, pero era el área de sistemas. Entonces, cuando ya esta cosa empezó a expandirse para otras áreas de negocio, hubo resistencia por parte de las áreas de negocio. Y yo recuerdo que un amigo estaba trabajando en un equipo para estas áreas de negocio y el gerente estaba muy enojado porque a él le habían prometido que este proyecto iba a estar listo en 3 meses. Sin ujú, embargo, era un proyecto que llevaba 4 años sin poder concretarse. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo dudo mucho, siendo la empresa que era la que estaba a cargo del desarrollo, que le hayan dicho que el producto iba a estar en 3 meses. Más bien yo creo que que le dijeron es que iban a tener un mínimo producto viable en 3 meses, que no es lo mismo. Pero la pregunta que se me despierta a mí es, mm, si tú no has podido sacar este proyecto en 4 años, ¿por qué crees que vas a poderlo terminar en 3 meses? O sea, y por último, es que me dijeron, ya, pero ¿por qué le crees a esa persona que te dice que este proyecto que no ha salido en 4 años va a salir en 3 meses? ¿No te hace como un poco de disonancia cognitiva? ¿Eso no te suena como que es como raro, que esto parece una estafa? Es como, entonces yo creo que ahí hay como sesgos cognitivos, como ujú, deseo sí, tanto que esto esté listo y necesito tanto que esto esté listo en 3 meses que va a estar listo en 3 meses. Y claro, uno podría decir, ya, ok, ahí hay un poco de fuerza de voluntad, ya, pero dispongamos las cosas para que esto pueda ocurrir en 3 meses. No te quedes sentado esperando a que en 3 meses lleguen a golpear tu puerta y te entreguen el producto, ¿cachai? Eso es por una parte. ujú, Por otra parte, en entornos de jefaturas de proyecto, en entornos de proyecto, suele ser el jefe de proyecto el que pone los plazos a las cosas. ¿Ya? Uno de los aspectos que me interesó a mí de la agilidad cuando recién la escuché es que como que le devolvía el poder a los desarrolladores. Yo lo encontré así como revolucionario. Porque típico el problema es que ya comprometimos este proyecto, va a estar listo en 2 meses más.
Oye, pero los desarrolladores se miran y dicen, no, pero es que, mira, hay que implementar esto y esto requiere que esto esté listo y requiere que esto esté listo y que esto esté listo con un nivel de detalle que el jefe de proyecto nunca manejó. Entonces dice, mira, dado este escenario, yo no creo que esto esté listo antes de 4 meses, pero ya comprometiste 2. Pero ya como fue hecha la promesa para arriba, significa que los desarrolladores tienen que trasnochar, ¿cachai? Que hay que hacer malabarismo y que vamos a llegar tarde igual. ¿Cachai? Y que nos van a retar a todos cuando se den cuenta que estamos atrás. Entonces, yo creo que ahí hay otro punto. Es como, si tú no dominas todo el detalle de lo que hay que construir, no te pongas a dar plazos. Pero es algo que ocurre muy, muy comúnmente. Pregúntale a tus desarrolladores, anda con el líder técnico, anda con el desarrollador más experimentado en este tema, lleva la conversación a un nivel colaborativo. Algo que me gusta a mí de la agilidad es que además distribuye la decisión. La decisión no es de una sola persona, la decisión sale de un equipo. Y bueno, como he podido pesquisar también, existe algo así como la inteligencia colectiva, que es muy interesante eso. Entonces es como, llevemos la conversación al equipo. Ya, una alternativa es hablar con los especialistas, pero yo creo que lo que es más poderoso es llevar la conversación al equipo. Y eso en general en entornos de jefes de proyecto no se hace porque la gente que hace la pega es considerada recurso. Y es como que la inteligencia está en el jefe de proyecto y los demás son manos. Es como Oye, sí. Me una opinión pasa, te mía. escucho. No, y la comparto. Yo me acuerdo que en un trabajo, no sé, yo, por ejemplo, yo tenía el rol de QA o de procesos, ¿ya? Como, y peleaba mucho con los jefes de proyecto de TI, porque al principio, cuando yo llegué a trabajar en esos equipos, el jefe de proyecto de TI decía cuál era la estimación de QA o de proceso, y era, pues, pero oye, no, pues si tú no cacháis lo que nosotros hacemos. O sea, lo que estáis diciendo es, pero no sé cuántas peleas di por eso en un momento, después ya como que, después ya eso cambió, ¿cachai? Pero en el fondo, o sea, sí, es algo muy, lo que estáis mencionando, Juan, no se da solo con los desarrolladores, también se da con Sí, el pues resto es como el de las pastel. especialidades que hay, ¿cachai? En un equipo. Y Sí. además suele pasar que si tú ya estás a nivel de jefe de proyecto, como se dice comúnmente, tú ya no metís las manos. Tú estás a un nivel que es más de gestión. Hay algunos jefes de proyecto que todavía, Sí. en desarrollo de software, que todavía programan algo, pero no es el principal, porque él pasa metido en No. reuniones, tiene que estar gestionando, tiene que estar reportando. Entonces, como, ¿a qué hora vaya a programar? Vaya, si que programáis cosas chiquititas. Entonces, como, hasta el más junior de tu equipo de repente sabe más de programación que tú, porque tú ya no programáis hace, no sé, 4 años y ya los frameworks cambiaron. Ya no, ya no están trabajando Claro. de la misma manera que cuando tú trabajabas 4 años. Y a mí me ha pasado hartas veces como ver jefes como diciéndole a su equipo, ¿es que acaso tengo yo que hacer esta cosa? ¿Lo tengo que programar yo? Y decía, ya, pero no podía hacer ese tipo de comentarios. Pues si tú, Sí. si yo te veo, sí, te creo. Yo creo que tú desarrollaste y creo que tú podías desarrollar algo, pero ya no estás en la línea de fuego. Tú estás en otro rol. Y por otra parte, ¿por qué contrataste a esta gente? Tú la contrataste porque pensaste que es gente inteligente, porque es gente que puede hacer el trabajo. Déjalos hacer el trabajo. Hazle la bajada de las prioridades, hazle la bajada de cuáles son las necesidades, ¿cachai? Y que ellos resuelvan el cómo. Tú preocúpate del qué. No les vengáis a decir cómo tienen que hacer la pega, si ellos saben hacer el trabajo. No, Entonces yo creo que completamente. eso es como lo fundamental y bueno, creo que ya mencioné lo de la jerarquía. Sí, Creo sí. que la jerarquía, o sea, yo entiendo, las organizaciones funcionan de una manera, hay organizaciones que son muy grandes. No sé, si tú vas al retail, te encontráis que hay como 5 niveles de gerencias para arriba, ¿cachai? Y es como, es mucha gente, ¿ya? No sé si tú ubicáis a este autor, Harari, lo tengo acá atrás. ¿Ya? ¿De qué Homo Deus, autor de qué?
Es como un científico israelí. Lo que ¿Ya? pasa es que en uno de sus libros él explica un poco de dónde vienen las ideologías, tanto las teístas como las no teístas. ¿Ya? Que el cerebro humano tiene la capacidad para manejar solamente 150 relaciones. O sea, tú podías estar a cargo de un pueblo con 150 personas y los vaya a conocer, podías gestionar eso. Pero Ujú. más de 150 personas ya no lo puedes gestionar. Tu cerebro no tiene la capacidad para eso. Entonces, por eso surgen las religiones, por ejemplo. Si tú querés que tu pueblo de 7.000 personas vaya a atacar al otro pueblo de 6.000 personas, tiene que haber algo más importante que solo eso. Entonces inventar una religión y es más fácil manejar un grupo grande cuando tienes una religión. Eh, por esa misma razón, cuando las organizaciones son muy grandes, no puede ser una sola persona que está a cargo de todo el grupo, porque cerebralmente no da. Entonces tienen que tener grupos más pequeños. Entonces las cosas van reportando de esa manera. Claro Ujú. que en nuestro mundo occidental el flujo es siempre como de arriba para abajo. En otra como etnia o en Japón, por ejemplo, de repente las cosas Ujú. van de abajo para arriba, ¿cachai? Pero, pero eso, por eso es esa estructura, digamos. Cuando tenéis una organización más grande necesitáis tener niveles de gerencia o de jefatura intermedia. El problema de eso, que yo lo he visto harto también, que suele pasar que la gente reporta lo que sea suficiente para que el jefe no se enoje. Entonces, Bueno, a mí, estrategia también. ¿cachai? Eh, yo estuve harto tiempo, tengo una certificación en Jira. Entonces, en todas las ¿Ya? pegas las que doy, trato como de nutrir la cosa con informes de Jira, ya como eliminemos las planillas de Excel, pero me he topado a veces con que no quieren eliminar la planilla Excel. Y una vez me di cuenta por qué. Porque la planilla Excel la pueden retocar y hacer que el Ah, gráfico sea más bonito. Entonces, ujú. ¿cuál es el problema de eso? Que tú le reportas al jefe un panorama que es levemente mejor que el que es, o a veces más que levemente. El jefe le reporta a su jefe también con un cambio. ¿Qué pasa cuando tenía una estructura grande? El gerente general está gestionando una organización que no existe. Entonces, eso es lo que pasa como en estas estructuras jerárquicas, como que no tenía una visión real de lo que está ocurriendo. Y sobre todo Sí. cuando no se usan métricas. Con métricas es un poco más fácil porque ya tenéis las métricas, es más difícil retocar estos números, ¿cachai? Pero cuando estáis reportando de esa otra manera, igual podéis mentir para arriba. Entonces, Sí. una vez me preguntaron a mí cuáles son las habilidades que tiene que tener un jefe de proyecto, y acá me perdonan los jefes de proyecto, pero era como saber Excel, saber manejar muy bien el correo y mentir. Eso para mí son habilidades del jefe de proyecto. O sea, si te pregunto qué mejores prácticas le vas a recomendar a las personas que gestionan proyectos, tú me dirías esas tres, ¿o no? Claro, sí, porque en el fondo, o sea, todavía Excel, a pesar de que hay un montón de herramientas, sigue siendo el rey de todo esto. Hay que estar tabulando Sí, es que cosas. también hay herramientas, o sea, hay empresas que no tienen tampoco tantas herramientas o no está el bichito, ¿cierto? Porque igual hay hartas herramientas que son open source o free, que uno puede usar Claro. distintas, ¿cierto? Como, pero Excel es lo más fácil. Igual yo Excel creo que es una súper buena herramienta para analizar datos, etcétera. Como te permite hacer muchas otras cosas, más allá de de maquillar cosas para gráficos y qué sé yo, como que tiene un gran potencial, pero también hoy día hay otras herramientas Sí, y hay al costo no harto. sé si es como la excusa, ¿no? De no usar Pero otra. es más como un tema cultural el ir adoptando estas cosas y como hoy en día es bastante factible gestionarte por datos a casi todos los niveles. Completamente, como, sí, igual que en los procesos, digamos. Eh, Juan, ya para ir cerrando, Ya cuéntame un llegamos a la hora. poco, ya llegamos a la hora, sí. Cuéntame hoy día en qué estás hoy y cuáles son tus próximos pasos. Mira, yo ahora estoy engrosando las estadísticas de gente desempleada. Estoy hace un Ujú. rato de trabajo. Estuve trabajando la última vez como Scrum Master, pero
pero obtuve una certificación de Agile Coach. Igual venía haciendo trabajos de Agile Coach desde hace un rato, no como cargo, sino más bien como acompañando a otro equipo, un poco de mentoring. Ahora estoy haciendo mentoring con Ágiles Chile. Y bueno, estoy buscando una posición como Agile Coach ahora. Perfecto. Y bueno, se viene el Ágiles Chile. Ahí voy a estar facilitando también. Me ofrecí como voluntario. Así que como Ahí nos vamos a ver también. trabajando haciendo en Creo que este episodio va a salir después del Ágiles Chile, pero está bien. Nos vamos a ver igual en el Ágiles Chile. Sí. ¿Cómo lo hacís para tener tanto episodio? A mí me ha costado. Son más duros mis invitados. No sé. Hay gente que se acerca, y otros que me recomiendan. Hay como de todo un poco, y otros que yo busco también. Hay de todo un poco, digamos, yo te diría. Sí, no, yo te felicito porque ya lleva como... Yo he visto publicados como 15 episodios ya. Sí, hay 15 y creo, si mal no me falla la cabeza, que es el 18 o el 19, así que sí. Hace rato que superaste la brecha de los 4. Sí. ¿4 Hay otra, dicen que, no me acuerdo cuál era la estadística, pero era como el 98,8, no sé, un porcentaje muy alto de podcast que en el capítulo 21 se muere. Así que estoy ahí, tengo ese número ahí en la cabeza. No, yo todavía no supero la primera barrera, voy en 4, pero esta semana estoy gestionando otros más. Vamos que se puede. Si hay personas que nos estén escuchando también en este podcast, Juan, también te pueden contactar para poder contar su experiencia en agilidad, por tu podcast se llama. Aprovechemos de... Cuenta un poco de eso también, entonces. Ya, agilidad de las trincheras. Básicamente lo generé porque para mi gusto, cuando uno lee, no sé, la guía de Scrum o lee el manifiesto ágil, todo parece como de muy de sentido común. Como que dicen, sí, no entiendo cómo venía trabajando de otra manera antes, ¿cachai? Pero cuando uno está metido en estos procesos de adopción de algún marco ágil, se da cuenta que es muy complejo. No es tan fácil que una organización adopte algún marco, siempre hay problemas, siempre hay fricción. Yo he estado tanto en procesos exitosos como en procesos que fracasaron o que tienen toda la pinta de que van a fracasar. De que no. Claro. Y entonces yo dije, pero no puede ser que solo sea yo al que le pasa esto, porque uno observa que la experiencia con agilidad ya es, el manifiesto ágil es del 2001, ya llevamos 23 años con esto, y si uno busca casos de éxito, hay por un montón. Uno levanta una piedra y salen 5 casos de éxito de agilidad. Entonces, ¿por qué esto no funciona? Entonces yo dije, voy a preparar un programa donde entreviste a gente que haya participado en equipos ágiles en distintos roles, en distintas funciones. Entonces, he tenido gente de UX, líderes técnicos, Scrum Master. Bueno, te invité a ti también porque me di cuenta que las problemáticas que salían en el podcast de Lucía se parecían mucho a las que veía yo, siendo que no todos los invitados estaban involucrados con agilidad. Entonces me pareció interesante. Y ahora estoy viendo que participe algún product owner en este cuento. Así que va por ahí la cosa. Es una conversación bien entretenida, bien informal. Es un espacio seguro. Si ustedes quieren comentar algo y ustedes dicen, no me gustaría que se supiera quién es esta persona, no me gustaría que se supiera dónde fue esto, no es necesario. Como digo yo, se cuenta el milagro, pero no el santo. Y nos referimos básicamente a las situaciones, porque además de repente puede haber gente que dice, está hablando de mí. Y les digo, no se crean tan especiales, si usted no es el único lugar donde pasan estas cosas, pasa en todos lados. Sí, hay situaciones que son muy puntuales que uno dice, sí, eso tiene un lugar y tiene protagonistas, pero tampoco lo menciono. Pero la mayor parte de las problemáticas se repiten mucho. Entonces, un poco mi idea es poder relevar patrones y antipatrones. Tanto antipatrones que uno dice, está pasando esto. Ojo, porque cuando pasa esto, todo se echa a perder. O, mira,
está ocurriendo esto y esto es un indicador de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, como busco un poco relevar eso para que el podcast sea de utilidad. O sea, aparte de ser una conversación entretenida, que creo que lo he logrado en ese sentido, lo escucho y lo trato de escuchar con una mirada crítica, y me parece que sí, este sería un podcast que yo escucharía, pero por otro lado, quiero que haya proteína en la cosa. Quiero que cuando uno termine dice, oye, eso estaba interesante, lo voy a probar. Oye, me gustó eso, oye, me tincó el libro que mencionó, lo voy a buscar. Entonces, como un poco eso, como devolver la mano, porque básicamente lo que otros podcasts han hecho por mí, a mí me gustaría hacerlo por más gente. Estamos en la misma travesía, Juan. En la misma. Oye, Juan, te quiero agradecer por esta entrevista, por esta conversación. Me gustó mucho, fue muy, la sentí también como muy sincera de tu parte, ¿cierto? En poder comparar los dos mundos con tu experiencia. Así que muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos los escuchas y espectadores de este podcast. Vayan a buscar el mío también. Agilidad en las Trincheras, está en Spotify, está en Apple Podcast y está en YouTube. ¿En YouTube? Perfecto, eso. Agilidad en las Trincheras también. Así que todos los que nos están escuchando, si quieren, si esta conversación les fue de utilidad, ¿cierto? Fue una grata conversación. Yo les pido que le den un like al episodio, ¿cierto? Lo compartan y sigan este podcast y también el podcast de Juan. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao.